Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en la economía. El decreto de beneficios para la frontera genera más La formalidad de las empresas es una tarea pendiente para lograr un mayor desarrollo. La economía desarrollo. americana avanza ligeramente, por lo que La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La concentración de poder. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctanos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ya estamos aquí al aire, iniciando mes. 1 de diciembre nos tocó empezar el mes aquí en el programa. Es un gusto estar con ustedes aquí en Solo Negocios Radio a través del 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias. Y pues mi nombre es Guillermo Soria. Estoy agarrando vuelo, llegué corriendo, se me oye el aire entrecortado, pero bueno, siempre estos, pues prácticamente 4 pisos de escaleras, por mucha condición que tenga uno, siempre le van a sacar el aire, y más si lo subimos corriendo. Vamos a hablar de la materialidad la materialidad de las operaciones fiscales, que es un tema que está llamando mucho la atención ahorita por las reformas que hicieron en la ley de ingresos para este 2026. Materialidad, aquí lo estoy compartiendo en las redes sociales para que nos sigan. Entonces, la materialidad de las operaciones fiscales, ¿verdad? Aquí lo estoy poniendo y en este momento yo lo estoy compartiendo en la página de CONAFI, pero también recuerden que nos pueden seguir, si por alguna razón nos están oyendo en el radio, en el carro y se tienen que bajar, pues nos pueden seguir a través de la página de Facebook de aquí de Radio Mexicana 1300, así la encuentran, o lo pueden seguir a través de la página de Solo Negocios Radio, y bueno, ya están aquí también en la página de CONAFI, donde directamente un servidor les puede contestar o dejar ahí cualquier comentario que quieran. Ahí le doy seguimiento. Entonces, ahorita lo que quiero platicarles, y que ya les había empezado a platicar en programas anteriores, es la cuestión de que no hay, dice el SAT, y nos siguen diciendo que no hay cambios en cuanto a más impuestos. Dice, no vamos a crear más impuestos, vamos a seguir. Pero, sin embargo, los impuestos que ya están, pues nos están presionando mucho más, nos están dando más, ¿cómo les podré decir? Nos están poniendo más trabas, nos están poniendo más requisitos que cumplir en cuanto a la deducción. Esto de la materialidad tiene que ver con la deducción de nuestros gastos como empresas. ¿Qué significa la deducción de nuestros gastos? Es algo que a veces, a pesar de que hay muchas personas que son empresarios y tienen su negocio, no logran visualizar o no logran captar al 100%. Todos tenemos que pagar un impuesto. Bueno, tenemos que pagar, ahorita voy a hablar de 3 impuestos, normalmente hablo de 2 impuestos, que es el impuesto sobre la renta, el IVA, pero este año viene con mucha fuerza el IEPS, ¿sí? El IEPS han visto que es una minita de oro, y cada año lo han ido subiendo, modificando, y cada vez forma más parte de nuestra contabilidad y de los impuestos que tenemos que pagar. Entonces, el impuesto sobre la renta nos tiene que quedar bien claro que es el impuesto que pagamos por ganar dinero. Así es, sencillamente. Yo gano dinero, tengo una utilidad, tengo que pagar impuestos. Soy empleado y me pagan por trabajar, tengo que pagar impuestos. Rento una propiedad y me pagan renta por rentarla, por usarla, tengo que pagar impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Recibo intereses porque tengo dinero invertido, tengo que pagar impuestos. Ese es el impuesto sobre la renta. El segundo impuesto, importante en este caso, es el impuesto al valor agregado, el IVA, el famoso IVA, sí, que en el paso acá le llamamos tax en Estados Unidos, pero es el IVA, es el impuesto al consumo. ¿Cuándo pagamos ese impuesto? Cuando gastamos, cuando consumimos algo, ¿sí? Yo pago impuesto al momento de que compro
ropa, que compro artículos para el hogar, artículos de limpieza, etcétera. Yo pago ese impuesto. La mecánica de estos dos impuestos es completamente diferente para calcular cuánto le tengo que pagar yo a la autoridad. ¿Por qué? Porque en el caso del impuesto sobre la renta son mis ingresos, lo que yo gano, no lo que yo gano, lo que yo recibo, mis entradas de dinero por la venta, por la renta, por lo que genere ese ingreso, menos las deducciones. Pero son las deducciones fiscalmente autorizadas. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ingresos menos egresos me dan una utilidad que nosotros le llamamos utilidad fiscal. Y el impuesto al valor agregado no es así. El impuesto al valor agregado, lo que hacemos es que cuando yo vendo, cobro ese impuesto. Pero si yo le compro alguna mercancía a mis proveedores, ellos también me van a cobrar un impuesto. Pero esa mercancía que yo les compré a mis proveedores, yo no la voy a consumir, la voy a vender. Entonces ese impuesto que yo les pagué a ellos, yo se lo voy a trasladar a mis clientes, por decir de alguna manera. Lo vamos pasando en cadenita. Entonces, el impuesto que yo cobro, le resto el impuesto que yo pagué en lo que compré para mi negocio, ¿sí? Y entonces ya nada más pago yo la diferencia. Aquí no se trata de los gastos deducibles, sino del impuesto que yo pagué a mis proveedores. Va muy relacionado porque el impuesto que yo le pago a mis proveedores, pues viene de gastos que son deducibles. En la ley del IVA dice que si para el ISR un gasto no es deducible, por ese IVA, por lo tanto, no lo puedo acreditar o no lo puedo usar para el IVA que yo voy a pagar, para compensar el IVA que yo voy a pagar. Entonces, al final de cuentas, el IVA y el ISR, aunque son dos impuestos totalmente diferentes, dependen de los comprobantes de mis gastos que sean deducibles. ¿Estamos de acuerdo? De los comprobantes de mis gastos que sean deducibles. Ese es el problema. Entonces, el impuesto sobre la renta, se paga por ganar dinero. Y el impuesto al valor agregado es un impuesto que pagan mis clientes, pero yo lo cobro cuando les vendo algo y le resto lo que yo le pago a mis proveedores. Entonces, en realidad podríamos decir que el impuesto al valor agregado yo no lo pago. El impuesto al valor agregado yo no lo pago, lo pagan mis clientes. Sin embargo, pues cuando entra el dinero a la empresa, pues entra todo el dinero revuelto, ¿verdad? Y al final de cuentas yo tengo que hacer ese pago de impuestos. Esa es una. Entonces, me permiten, estoy en el programa del radio, un segundo. Disculpen, es que estaba recibiendo llamadas muy insistentemente. Entonces, así es como funciona el IVA, ¿verdad? Y existe un tercer impuesto, que es el impuesto especial sobre productos y servicios. Es un impuesto, como su nombre lo dice, es un impuesto especial porque solamente se le cobra a algunos productos y servicios. Cuando surgió este impuesto, se le cobraba a productos, por ejemplo, de lujo, a algunos productos especiales como la gasolina, ¿sí? La gasolina ha sido uno de los que más generan este impuesto, ¿verdad? Porque es una manera, dicen ellos, de compensar un producto especial. Es un impuesto especial, por eso se llama así. Pero ya encontraron ahí que quieren modificar, o cuando quieren desactivar o que no gastemos en ciertos productos, le cargan este impuesto, como podría ser el alcohol. Las bebidas alcohólicas llevan impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, porque dice el gobierno que las bebidas alcohólicas, que el que la gente consuma bebidas alcohólicas genera mucho gasto público, porque la gente se enferma por consumir bebidas alcohólicas y luego hace que tengamos que el gobierno les tenga que dar servicios de salud, cosa que yo pongo mucho en duda, porque hay países, por ejemplo, en Europa, el vino como tal se considera un alimento y no se considera una bebida alcohólica y no lleva impuesto, porque se considera alimento, ¿sí? Y en cambio aquí el vino sí lleva un impuesto del IEPS, porque se considera bebida alcohólica. Y yo no sé qué tanto les genere, ¿verdad? En qué tanto paguen en salud para la gente que toma vino, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas vamos a darles el beneficio de la duda de decir que como quienes consumen alcohol
generan gastos al gobierno, entonces el gobierno les cobra un impuesto especial. Yo lo dudo, pero vamos a suponer que así ha funcionado esto por cientos de años. De hecho, por ejemplo, en la ciudad en el estado de Jalisco, la ciudad de Tequila ha aportado durante los años mucho dinero al estado a través de la venta de alcohol, de licor. Pero bueno, ya nos metemos en otras historias, ¿verdad? Que tienen que ver desde quiénes eran los que consumían y por qué y demás, ¿no? Entonces, el IEPS, ese es otro producto. Entonces, el IEPS se calcula el IEPS más o menos igual que como se calcula el IVA. Yo le cobro el IEPS a mis clientes cuando les vendo uno de esos productos, pero compenso con el IEPS que le pagué al proveedor, ¿sí? Y entonces yo nada más pago la diferencia. En algunas veces, por ejemplo, si compro mucho inventario de ese producto, pues entonces yo tengo un IEPS a favor que luego voy a compensar con el IEPS que pague en los siguientes meses, ¿no? Más o menos así funciona el IEPS. Y ahorita vamos a ver entonces, ya que tenemos las bases, vamos a ver qué va a suceder el año que entra en estos tres conceptos. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Son las 4:14. ¿A dónde tan temprano? A la prepa. ¡Hasta allá! No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos. ¡Ah, qué buena onda! ¡Sándale! Nos vemos. Bien, bye. Hola. Hola. ¿Ya a trabajar? No, a la universidad. ¡Qué bien! Sí, nos vemos. Bye. Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños, porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México. El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando para reactivar y fortalecer el sistema ferroviario nacional. Con la reforma aprobada por la que se crea la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, se garantiza la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Así se consolidará un sistema de transporte de pasajeros y trenes de carga que impulsará el desarrollo nacional. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. En nuestros aeropuertos se cuentan y se crean historias. Aquí los abrazos te esperan, los sueños despegan y las distancias se acortan. Porque volar no es solo llegar a otro lugar, también es volver a lo que amamos. En cada vuelo, en cada regreso. Grupo Mundo Maya, Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias a quienes me están escuchando. Aquí por ahí me preguntaron algunas cosas, pero ahorita vamos a entrar de lleno al tema, ¿sí? El tema de hoy es la materialidad de las operaciones fiscales. Sin embargo, primero tenemos que entender cuáles son las operaciones fiscales para después ir armando estos conceptos. Entonces, pues gracias por estarme escuchando aquí en Solo Negocios Radio, a través del 1300 AM, Radio Mexicana, y a través de las redes sociales. Entonces, bueno, mi nombre es Guillermo Soria y estamos hablando, insisto, de la materialidad de las operaciones, sobre todo con vistas a la reforma del 2026 o a los cambios que hubo en la miscelánea y en las leyes fiscales, donde nos están complicando un poquito eso. Entonces, como les decía yo, tenemos tres impuestos que son los que principalmente pagan las empresas, que es el impuesto sobre la renta, y es el IEPS y es el IVA. Estos dos últimos tienen un manejo un poquito diferente porque se pagan o no los paga, se podría decir que la empresa, los pagan nuestros clientes. Sin embargo, tenemos que ser bien sinceros, porque muchas veces la gente dice, no, ¿tú de qué te preocupas? Si ese dinero tú no lo vas a pagar, lo van a pagar los clientes. Pues sí, pero ese dinero entra al flujo de la empresa. Yo con ese dinero también le pago a mis proveedores para poder compensar impuestos,
Inclusive aquí en la frontera tenemos un problema muy grande, que yo a veces le pago a mis proveedores un IVA al 16%, pero aquí lo vendo al 8%, entonces resulta que yo le pago más a los proveedores que lo que les pago que lo que les cobro a mis clientes. Sin embargo, ese saldo a favor no me lo devuelve la autoridad porque me pone 1000 pretextos. Y entonces, pues al final de cuentas, el IVA es parte de la operación de la empresa. Sí, tenemos que se nos tiene que quedar claro eso. Si ese dinero no lo pago yo de mi ganancia, pero lo pago con el dinero de la empresa, porque todo lo que entra es parte del flujo operacional de la empresa. Entonces, cuando la gente me dice, es que el IVA no es tuyo, pues sí, efectivamente el IVA no es mío, pero es flujo, es dinero que circula en las entradas y salidas de la empresa, y a veces se vuelve muy difícil como empresarios separar ese dinero cuando le tienes que pagar la nómina, los impuestos y demás. Ese es un problema real. Lo mismo pasa con el IEPS. Sin embargo, el IEPS nos lo complican más, porque el IVA es una sola tasa, pero el IEPS tiene diferentes tasas, porque si es IVA por alimentos que tienen azúcar, si es IVA por cigarros, si es IVA por cerveza, si es IVA por vinos, si es IVA por otras bebidas alcohólicas, si es IEPS inclusive por otro tipo de artículos, ¿no? Como ahorita que ya le están poniendo un IEPS a los juegos violentos, y le están poniendo un IEPS a todo lo que tiene que ver con el cigarro, que aunque no sea cigarro, pueden ser tabacos, vapeadores y demás cosas así. Entonces, pues nos están complicando, ¿no? Sin embargo, para yo poder acreditar todos estos impuestos y poder hacer deducibles esos gastos, yo tengo que tener comprobantes fiscales que sean deducibles. Y aquí es donde muchos empresarios empiezan a batallar, ¿no? Porque tú tienes que tener un comprobante que tiene que cumplir ciertos requisitos, pero a veces cumplir con esos requisitos, pues sí nos ponen en problemas, ¿no? Porque pues a veces eso no depende de nosotros, a veces depende de nuestros proveedores, a veces la misma operación te dificulta cumplir con esta, ¿no? Entonces, pues esto nos hace que tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de los comprobantes fiscales para que podamos demostrar a la autoridad que estos comprobantes pues son reales. Y todo esto viene ahorita porque desde septiembre de este año, de este 2025, el Diario Oficial presentó una propuesta de reforma fiscal para el 2026 y empezó a acuñar un término que se llama falsos comprobantes fiscales, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense qué curioso pasaba esto. Al final de cuentas, el CFDI no es falso porque el CFDI se timbra es cuando se valida que yo tengo un RFC, que el cliente tiene un RFC y demás. Entonces, falsos eran cuando literal antes se falsificaba una factura o se sacaba una copia y luego se daba como si fuera buena, cuando eran las facturas en papel. Después, cuando empezaron a salir las facturas electrónicas, había quienes al PDF, que no es la factura, porque la factura electrónica es un archivo, una cadena de datos que vienen en un archivo, pero ese se imprime. Entonces, cuando imprimían ese archivo, lo modificaban y se lo daban a algunos proveedores. Estoy hablando de hace prácticamente 10 años, poquito más, cuando empezaron a surgir los CFDIs. Entonces, sí hubo en ese momento algunos documentos falsos. Después ya la misma autoridad empezó a poner mecanismos para validar los archivos y ver que no nos den un comprobante falso, ¿verdad? Y ya ahorita tenemos todos acceso a programas en donde descargamos esos archivos y podemos estar validando que estén bien hechos esos archivos. Entonces, no es precisamente que sean falsos. Pero entonces, ¿a qué se refiere la autoridad cuando habla de comprobantes falsos? Entonces, viene la parte de exposición de motivos, y la autoridad considera que los comprobantes que tienen información falsa, contraria a la realidad o inexistente, ya que la operación, servicio, producto o bien que puedan llegar a amparar ese comprobante, dice, no fue entregado, realizado o generado. Es decir, no respalda una operación comprobable. A eso va la autoridad. Nosotros ahora tenemos que demostrar que un CFDI respaldan una operación comprobable. Fíjense el logrado de esto, ¿eh? Entonces ahora la autoridad les llama a esto operación existente o operaciones inexistentes.
Dice, en contraparte, dice, la reforma en cuestión nos menciona que en su exposición de motivos que para que una operación se considere existente debe cumplir con 3 características: que existe un determinado momento, o sea, que en algún momento se realizó lo que me estás cobrando. Si es un servicio, vamos a suponer que fuiste al médico, pues que el médico me dio una consulta. Si me repararon el carro, pues que en algún momento el mecánico hizo la reparación. Si yo le vendí un producto, pues que en algún momento yo le entregué ese producto, ¿verdad? O sea, en algún momento sucedió lo que te estoy cobrando, que contiene la verdad. Es decir, que si te doy diciendo que te vendí 100 piezas, pues efectivamente te vendí 100 piezas y no 50 o 200, ¿sí? Y que tiene, dicen ellos, una existencia objetiva, o sea, que tiene una razón de ser esa operación. Entonces, aquí lo que está haciendo la autoridad en esta reforma, pues quiere combatir cualquier actividad relacionada con estos falsos comprobantes. Entonces, lo que sucede ahorita, bueno, ellos le llaman contaminación fiscal, ¿sí? Y para hacer esto vienen algunos cambios normativos o cambios en las mismas leyes. Y para esto, pues nos remontamos o nos vamos al artículo 29A, en donde habla de los requisitos que deben de cumplir los CFDI o los comprobantes de gastos. Y nada más para amarrarlo con lo que hablé en la sección anterior. Yo no puedo hacer deducible para ISR un gasto si no tengo un CFDI que cumpla con los requisitos que establece el artículo 29A. Y tampoco puedo acreditar el IVA o el IEPS de una compra o de un gasto si no tengo que no cumplo con estos. Entonces le agregaron al artículo 29A la fracción 9 que dice que ahora deben de amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Entonces, pues aquí ya nos la pusieron difícil, ¿verdad? Porque los requisitos que antes decía, pues nada más es que venga el nombre, que venga el RFC, que venga el domicilio, cosas que ahí tú puedes ver en el mismo CFDI. Pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer para comprobarle a la autoridad que amparan actos reales? ¿Sí? Entonces, pues aquí viene lo difícil, ¿no? Y viene lo difícil porque el no cumplir con eso, pues me va a generar muchos problemas. Yo les digo que lo que está sucediendo ahorita es como decir en las cuestiones legales, la autoridad normalmente siempre dice, tú eres inocente hasta que yo te demuestre que eres culpable. Así funcionan para cuestiones legales, penales, la autoridad. Tú eres inocente hasta que yo te demuestre lo culpable, ¿no? Pero aquí en la cuestión fiscal, ahora resulta que con estos cambios, la autoridad nos dice, tus comprobantes son falsos a menos que me demuestres que son verdaderos. Así realmente está quedando estos cambios en la ley. Entonces sí nos la están poniendo difícil en algunas cuestiones, que también para esto la autoridad ya venía trabajando desde hace algunos años, en lo que le llama la materialidad, ¿sí? Y nos ha estado dando desde hace algunos años qué requisitos debemos de cumplir para que la materialidad se demuestre. Y la materialidad, pues no es más que demostrar que un comprobante ampara operaciones reales, que sí sucedieron, que sí se dieron esos servicios, que sí se realizó ese acto jurídico y demás, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos ahorita, que para la ley, a partir de este año 2026, de hecho ya venía sucediendo, pero no estaba en la ley dice, la autoridad fiscal dice, tu comprobante es falso a menos que me demuestres que se realizó la operación, ¿sí? Pero ahorita pues nos daban chance de demostrarlo en un periodo y demás. Y ahorita se cambiaron las reglas del juego, se cambiaron la forma en que nosotros tenemos y la forma en que cómo va a proceder la autoridad cuando ellos digan, ¿sabes qué? Yo pienso, fíjense, yo creo que esas operaciones que estás realizando no son reales. Por lo tanto, te voy a hacer una revisión. Y esto es las famosas visitas domiciliarias, que ya casi no estamos muy acostumbrados a ellas porque ahora todas las hacen vía electrónica, es decir, te solicitan de manera electrónica información. Pero ahora como que van a reactivar más estas visitas domiciliarias, ¿verdad? Porque dice, ahora se van a practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que cumplan con las siguientes obligaciones.
y luego ahí nos vamos a varias de las que ya tenemos, y agregan que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales cuando la autoridad presuma que dichos comprobantes se emitieron sin cumplir con el requisito establecido en el artículo 29A. Entonces ahora dice, la autoridad ya tiene la facultad que si la autoridad presume que las operaciones no son reales, te puede realizar una visita domiciliaria. Entonces, pues aquí, pues cada vez está más difícil, porque hacer una visita domiciliaria, pues es que van a llegar y te van a hacer una auditoría físicamente para que tú les demuestras eso. Y aparte de eso, pues la autoridad va a tener nuevas herramientas para hacer esas visitas domiciliarias, y ahí donde viene ahora un cambio en el artículo 42 del Código Fiscal, donde también nos dice que las visitas domiciliarias, dice, las autoridades fiscales podrán autorizar en la misma orden de visita o verificación el uso de herramientas tecnológicas para generar de manera indistinta fotografías, audios o videos, ¿verdad? Es decir, que ya va a poder llegar la autoridad y va a poder grabar, tomar videos, tomar audios, tomar fotos para poder comprobar o desmentir que las operaciones son reales o son inexistentes. Entonces le están dando facultades adicionales a las autoridades a través de las visitas domiciliarias, ¿sí? Entonces aquí es donde empieza la problemática para las empresas, y tenemos que estar preparados para esas visitas domiciliarias. También tiene el artículo 49 bis, nos da algunos requisitos que deben de tener esas visitas domiciliarias para que también no haya abuso por parte de la autoridad. Pero ahorita que regresemos de esta pausa, les digo cuáles son los requisitos o las características que deben de tener estas visitas domiciliarias. Vamos a una pausa y les sigo platicando. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Son las 4:29. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Con hechos, no palabras, el PRI resuelve. Llevamos canasta básica a bajo costo a 56 comunidades de todo el país, apoyando así la economía de miles de familias. Entregamos más de 10,000 lentes para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su calidad de vida. Y continuamos con la entrega de más de 5,000 tinacos en comunidades con escasez de agua. Cada entrega tiene un rostro, una historia, porque el PRI está donde más se necesita. PRI, el mejor partido de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes, ya estamos aquí de regreso en Solo Negocios Radio. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria. Es un gusto que me estén escuchando, ya sea a través del 1300 AM aquí en Radio Mexicana, o a través de Facebook o las redes, las plataformas electrónicas, las redes sociales, donde pues el programa se queda grabado. Estamos hablando ahorita de los comprobantes, de la materialidad de las operaciones, de cómo ahora tenemos que demostrarle a la autoridad que pues lo que hacemos lo hacemos, ¿no? Como si no tuviéramos nada de trabajo en las empresas, ¿verdad? Como si no tuviéramos que andar correteando clientes y ventas y cobranza y demás. Ahora tenemos que llenarnos de información. Y fíjense que hace algunos tiempos por ahí un cliente me decía que para qué me mandaba la información en papel, que con que pues si ya descargábamos la factura electrónica y el estado de cuenta del banco en PDF, y pues con eso podíamos armar la contabilidad. Y yo les comento, inclusive hace poco también llegó una clienta nueva y me decía, bueno, más bien un cliente, y me decía que para su esposa, que el contador no le pedía nada, que él bajaba todo el SAT y con eso pagaba los impuestos. Y yo les puedo decir que sí, que se puede hacerlo de esa manera. Sin embargo, no estás dejando preparada tu información para, en caso de que la autoridad del día de mañana
te solicite que demuestre la materialidad de las operaciones. Si el día de mañana la autoridad te hace una visita, visita ahí domiciliaria o una de gabinete, como le llaman, que es decir, que te piden papelería para que se las lleves, pues no vas a tener la información porque pues no guardamos nada. Como se supone que cuando nos vendieron la idea de la contabilidad electrónica y de la factura, que para que ya no gastemos papel y que va a ser ecológico y que demás, pues sí, pero ahora a lo mejor ya no gastamos papel, pero gastamos muchos teras de información que tenemos que tener respaldada. Yo les digo a los clientes, guarden el ticket, guarden la nota, guarden el correo, guarden toda esa información para que después podamos comprobar en caso de que la autoridad nos pida. Y ahorita vamos hacia allá, ¿verdad? ¿Cómo nos debemos de preparar para demostrar la existencia de las operaciones que realizamos? Entonces, bueno, pero me quedé en que les iba a platicar un poquito de las características de una visita que debe de cumplir. Y lo primero, ojo, ¿verdad? Que nos tienen que señalar el motivo, por qué consideran falsos los comprobantes y si se ordena la suspensión de sellos de manera temporal. Ojo, dentro de los cambios que vienen esto, creo que ahorita me brinqué un poquito ese detalle que es muy importante, es que la autoridad cuando crea, fíjense, que estamos realizando operaciones inexistentes y nos haga una visita, va a poder suspendernos nuestros sellos, ¿sí? Los sellos es el archivo, es nuestra firma electrónica, por decir, porque no es la FIEL como tal, sino es otro archivo que va ligado a la FIEL y no vamos a poder facturar. Hay muchos negocios, los que están con público en general, que pues pueden seguir trabajando sin problema así, porque nada más le dicen a los clientes, luego te mando la factura. Pero hay muchos negocios que si no mandan la factura no pueden cobrar. Entonces imagínense que la autoridad piense que tus operaciones son inexistentes y entonces te cancelo de manera temporal el sello en lo que tú me demuestras que tus operaciones son reales. Es decir, fíjense aquí va otro problema que yo veo. No nada más la autoridad dice que somos culpables hasta que le demostremos lo contrario, sino que ya nos empieza a castigar. Es decir, antes de hacernos el juicio, ya nos está castigando. Imagínense que tú eres sospechoso de robo, por lo tanto te meto a la cárcel y luego te hago el juicio, ¿verdad? Pero ya por lo pronto yo ya te metí a la cárcel. No sé si eres culpable o no, me lo tendrás que demostrar, pero ya te metí a la cárcel. Algo así es lo que está haciendo la autoridad. O sea, primero me castiga y luego me dice que demuestre que soy un inocente. Entonces imagínense en una pequeña empresa donde pues estamos al día con el flujo de efectivo, les platicaba ahorita para el pago del IVA, sobre todo del IEPS, de los impuestos, del seguro social y demás, la nómina. Estamos al día y que la autoridad diga, no, yo creo que tú tienes operaciones inexistentes, te voy a hacer una visita domiciliaria, pero de entrada, por si son o no son, te cancelo los sellos. Imagínense la tunda que nos va a poner a los negocios. Bueno, esa es una, ¿no? El otro punto dice, podrá visitar al contribuyente en su domicilio fiscal o donde realice las actividades o presten los servicios que amparen los comprobantes. Antes también decíamos, es que la autoridad no vino a este domicilio donde yo tengo un local, pero ese no lo tengo registrado, entonces no es mi domicilio fiscal, por lo tanto no puede revisar ahí. Por ejemplo, no puede ir a revisar a mi casa, porque no es mi domicilio fiscal. Aquí con estos cambios que vienen en el artículo 49 o con lo que dice el artículo 49, dice que sí puede ir porque vamos a suponer que tú haces pasteles y tienes una panadería en donde los vendes, un local o donde sea, ¿sí? Pero los haces en tu casa y los llevas en la mañana al lugar en donde los vendes, o los que venden burritos, un puesto de comida, ¿no? Entonces a lo mejor la autoridad va a poder decir, ¿sabes qué? Yo puedo ir a tu casa porque los burritos los haces en tu casa, ahí estás haciendo actividad. ¿Estamos de acuerdo? Deberán de entregarnos una orden de verificación y podrán iniciar con toma de fotografías, grabaciones, audios o videos. O sea que la autoridad puede llegar y en ese momento empezar a grabar lo que se está haciendo en la empresa, ¿sí? Si estamos fabricando, si estamos dando algún servicio, cuántos empleados hay, qué maquinaria tenemos, qué equipo tenemos, todo eso. Y dice también que los visitadores se deberán de identificar y requerir a la persona con quien se entienda la diligencia, así como designar testigos, y se va a levantar un acta circunstanciada, y las personas podrán ofrecer durante la visita o el plazo de 5 días hábiles los medios de prueba que estimen
convenientes. O sea, van a levantarnos un acta y nos van a dar 5 días hábiles para empezar a contestar esa acta. Pero también cuando nos levantan esa acta, nosotros podemos poner observaciones, ojo con eso. Dice también, la autoridad se constituirá nuevamente en el domicilio, de subsistir algún impedimento se hará constar en el acta y sin trámite adicional, dentro de un plazo de 15 días hábiles, se emitirá la resolución que determine que el contribuyente emite falsos comprobantes. Es decir, fíjense, si el domicilio no existe, no corresponde al contribuyente, no se encuentra el contribuyente o alguien que lo pueda atender o se niegan a hacerlo, se va a levantar un acta circunstanciada y se concluirá la diligencia. Ojo, antes era muy común, escóndete, no le abras, ¿sí? Que regrese o que nos ponga como no localizado. Y antes, hace unos años, ¿qué pasaba? Pues te ponía como no localizado y ya. Lo peor que podía pasar era que te suspendía en el SAT en ese momento, pero antes no tenías sellos, no tenías una firma para hacer facturas. Ahorita si hace eso y no te localizan, pues te van a cancelar los sellos y no vas a poder facturar, ¿sí? Y aparte, pues te van a dar 15 días para que tú digas que no, oye, aquí estaba, pero estaba en el baño y no oí cuando timbraron, ¿verdad? Entonces no te pude atender, pero aquí estoy. Vas a tener un plazo también para hacerlo, pero desgraciadamente son 15 días. Me ha pasado casos, y son reales, que el contribuyente al que visitan está fuera de la ciudad por un plazo prolongado, está enfermo, está hospitalizado. Cuando pasó lo del COVID pasó con algunas personas que pues no te puedo atender porque no estoy disponible. Entonces ahí es cuando tendremos que buscar quién lo puede atender en mi nombre, ya sea con un poder o algo, pero tendremos que buscar quién lo puede atender. Inclusive a mí me ha tocado contestar correos a la autoridad, sabes, cuando te citan para unas de esas revisiones que te hacen ahí, que le llaman vigilancia profunda, te citan al contribuyente y muchas veces nosotros hablamos, mandamos un correo, ¿saben qué? El contribuyente por tales motivos no está en la ciudad, no puede atender, pero nosotros somos contadores, podemos ir, y en algunas ocasiones nos han aceptado que vayamos, ¿no? Tendremos que presentar, bueno, en el punto 6, los medios de prueba deberán entregarse considerando ciertas especificaciones. Dice, directos, no dilatorios, no violatorios, ni declarados nulos. Se cierra el acta, si se niegan a firmar o aceptar la copia, la misma esta no afectará su validez y se dará por concluida la vista. También eso, ¿no? No, pues yo no te firmo. Pues bueno, pues si quieres no la firmes, ahí nada más le van a poner no quiso firmar, pero eso no quiere decir que no tenga validez si el contribuyente no quiere firmar. Concluyendo los 5 días hábiles, el contribuyente y la autoridad contará con 15 días para emitir y notificar la resolución. El procedimiento concluirá como máximo dentro de 24 días. O sea, todo desde que te revisan, te pueden suspender sellos, tú tienes que desvirtuar o no las operaciones o lo que dice la autoridad. En total van a pasar 24 días. Características de la visita: puede haber, después de una visita, puede haber 2 posibles resoluciones. Si desvirtuó, es decir, que el contribuyente desvirtuó la presunción de falsedad, acuérdense, para la autoridad, ellos presumen que es falso, de entrada. No es, voy a ver si son falsos, no. Entonces, le queda al contribuyente desvirtuar lo que dice la autoridad. No sé si yo no soy abogado, pero yo creo que esto está en contra de ciertos principios jurídicos universales, como que, pues yo soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y esto no debe de estar nada más aquí en México, o sea, es una ley universal, ¿no? No sé, hay los abogados que me escuchan si estoy mal, pero ¿qué tanta validez tiene esto a lo mejor en un tribunal internacional, donde de entrada tú me haces ser culpable si yo no desvirtúo? Y peor aún, que me estás dando un plazo muy corto para desvirtuar o para presentarte pruebas, y que pueden suceder 1000 cosas. Puede haber otra pandemia como eso, si yo no puedo trabajar, o no sé, puede haber situaciones que no me den el tiempo suficiente, o el volumen de información es muy grande o algo, o sencillamente todo eso necesita recursos económicos y a lo mejor en ese momento no los tengo, ¿sí? Y entonces pasan los 15 días hábiles y yo no desvirtúo, y entonces pues tendremos problemas, ¿no? Pero bueno, si la autoridad dice que sí se desvirtuó, pues ya se deja sin efecto la suspensión de los sellos. Es decir, acuérdense, de entrada van a llegar, te van a cancelar los sellos, tienes un plazo para comprobar o desvirtuar lo que dice la autoridad, y si desvirtúas, entonces se quita la suspensión y ya se pueden volver a usar, o sea, puedes facturar. De lo contrario, pues no se quita
Si no desvirtúas, que se consideran falsos los comprobantes con efectos generales, entonces las operaciones contenidas en esos comprobantes no van a producir ningún efecto fiscal, aplicándose lo dispuesto en el artículo 17, que es, pues, si yo hago un comprobante y yo autoridad pienso que esa operación no es real y tú no me lo puedes desvirtuar, ya sea porque no tienes los comprobantes o la materialidad, etcétera, o no tuviste el tiempo, o no me firmaste el acto, con alguna de las causales que están ahí, entonces, ¿qué va a suceder? Que ese comprobante ya no lo puedes utilizar para deducirlo y me vas a tener que pagar el impuesto que te generó el no deducir ese comprobante, ¿sí? Entonces, pues si esto, al final de cuentas, ¿qué puede pasar? Pues que me va a costar, ¿sí? Si la autoridad piensa que un comprobante no es deducible, me va a costar. Dice... el nombre y la clave del RFC que se haya emitido la resolución serán publicados en el portal del SAT dentro de los 45 días hábiles siguientes que surtan los efectos de la resolución. O sea, aparte de que me van a cancelar ese comprobante, me van a poner en una lista donde dice que yo utilicé un comprobante que para la autoridad no es real, no es existente, no tiene operaciones existentes. Fíjense, me van a quemar, me van a poner en una lista negra. Y luego dice, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada con los comprobantes fiscales declarados como falsos conforme al artículo 113. O sea que dependiendo de los montos todavía pudiera haber, o sea, no nada más me van a hacer pagar la diferencia de impuestos, sino pudiera haber alguna cuestión penal por ahí por haber utilizado eso, por no haber, y fíjense, por no haber desvirtuado. Yo parto de que no todas las operaciones son inexistentes, que a veces hacemos operaciones que pudieran no tener los requisitos para demostrar que son existentes, pero no quiere decir que no existió, ¿sí? Entonces aquí está el problema. Ahora aquí viene otro problema, vienen los terceros relacionados, que son las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes expedidos. Aquí tenemos que ver todo esto desde dos puntos de vista. Uno es el que lo emite y otro es el que lo recibe o el que tiene un beneficio después de eso. Entonces todos estos van a estar involucrados. La autoridad primero va a tratar de atacar o de buscar a los contribuyentes que los emitieron y después a los que los recibieron, ¿sí? Entonces aquí hay varios involucrados en esto. ¿Qué consecuencias? Pues tenemos que los certificados que tenemos para firmar pues pueden dejar de tener validez, no los podemos usar, por lo tanto no podemos facturar. Imagínense una empresa que no puede facturar, pues no podemos cobrar, no podemos vender, no podemos cobrar, ¿sí? Podemos tener algunas consecuencias administrativas adicionales, como negar la inscripción de personas morales en el Registro Federal de Contribuyentes cuando se detecte que su representante legal, ¿sí?, conforme al artículo 19, o algún socio accionista o cualquier persona que forma parte de su estructura orgánica, se considera que se ubiquen los supuestos de estos artículos, ¿no?, que mencionan de haber emitido comprobantes fiscales. Esto va más allá, también no sé si legalmente se pueda, porque si encuentra una empresa que emite comprobantes inexistentes, sus socios y sus representantes legales en lo personal pueden ser afectados por esto. Pero vamos a una pausa y les termino de platicar el tema. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Son las 4:46. La Navidad está aquí. Así que vívela con alegría, ama, agradece y lleva paz en tu corazón. En esta temporada vuelve a florecer, porque cuando el alma está llena de luz, contagiamos a los que están a nuestro alrededor. ¡Feliz Navidad! Les desea Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Zona Stereo. Queremos invitarte a que este lunes escuches Enigma 1300, donde vamos a estar hablando acerca de historias aterradoras en psiquiátricos. Acompáñanos a las 9 de la noche y sé parte de los relatos más escalofriantes. Zona Stereo te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana, nuestras noticias.
En nuestros aeropuertos se cuentan y se crean historias. Aquí los abrazos te esperan, los sueños despegan y las distancias se acortan. Porque volar no es solo llegar a otro lugar, también es volver a lo que amamos. En cada vuelo, en cada regreso. Grupo Mundo Maya, Gobierno de México. En nuestros aeropuertos se cuentan y se crean historias. Aquí los abrazos te esperan, los sueños despegan y las distancias se acortan. Porque volar no es solo llegar a otro lugar, también es volver a lo que amamos. En cada vuelo, en cada regreso. Grupo Mundo Maya, Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes, ya estamos aquí en el último segmento de Solo Negocios Radio con este tema que en los cambios que hay en las leyes, porque no nada más estoy hablando de la miscelánea, también del Código Fiscal, de la ley del ICR, son varias las que se afectan en cuanto a los comprobantes fiscales, la materialidad, la existencia o no. Y resumiendo, porque ya no lo quiero, ya nada más nos queda este segmento y quiero darles unas recomendaciones al final del punto. No se trata de venir y asustarnos nada más. Yo les diría, el que nada debe, nada teme, pero aquí yo creo que todos tenemos que temer, porque estamos hablando de la presunción de la autoridad. Y yo creo que la autoridad nunca debería tener facultades de ejecutar o castigar, porque aquí está castigando inclusive nada más por una presunción, porque ¿quién va a controlar, a limitar esas presunciones, no? Y aquí es donde entramos con temas, para mi punto de vista, muy delicados, porque pues al final de cuentas la presunción va a quedar en alguien que hace un análisis y no sabemos bajo qué punto de vista esté haciendo ese análisis. Además, nosotros como seres humanos pues también somos de repente muy objetivos, ¿sí? Y a veces nos sesgamos en nuestras opiniones o en lo que vemos por conveniencia, por errores, por nuestra historia, por lo que queramos, ¿no? Y entonces pues aquí yo no me gusta que como están quedando las leyes para el próximo 2026, la autoridad pueda tener facultades de presumir o hacer una presunción de que las cosas son como ellos piensan y nosotros como contribuyentes tenemos que demostrar que la autoridad pues no está bien. Y sabemos de antemano que no siempre la persona con la que tratamos tiene el conocimiento, tiene el criterio. Me ha tocado de veras trabajar con personas muy preparadas en el SAT, de parte de las autoridades, dispuestas a ayudar y entender y comprender que muchas veces se cometen errores, pero que son involuntarios o aún a veces hasta voluntarios. Te dicen, ok, la regaste, no debiste haberlo hecho, corrígelo. Pero también me ha tocado ver de repente autoridades o personas, y no siempre son las de más alto nivel, o casi nunca son las de más alto nivel, por lo general las de más alto nivel son las más accesibles en ese sentido, que por alguna razón no las convences de que las cosas son como son y ellos en su cabeza dicen no y es no. No sé si busquen algo, pero pues tampoco los voy a juzgar en ese sentido. A mí nunca me han solicitado algo. Sin embargo, sí es difícil a veces convencerlos de cómo sucedieron los hechos, porque a ellos se les hace muy fácil decir, no, paga. Y pues a veces ese paga puede ser la diferencia entre pagar la nómina, la renta, el proveedor o inclusive quebrar un negocio. Entonces, al contador, al fiscalista y demás, lo que le queda es defender, pues que no me hagas pagar eso, porque a veces no nada más es pagar una cantidad, sino recargos, multas, actualizaciones, y una cantidad que eran 100 se puede convertir en 500. Entonces, pues aquí hay muchos problemas. Pero bueno, ¿cómo nos protegemos de estos cambios? Sobre todo, acuérdense que estamos hablando de las operaciones inexistentes, que por el contrario hablaríamos de la materialidad de las operaciones. O sea, es como, si no existes, ¿cómo puedo demostrar que sí existes? Pues aquí está algo que se llama materialidad, ¿sí? Entonces, dice, tenemos que contar con los medios que avalen la existencia de las operaciones y comprueben la materialidad, como lo pueden ser, y aquí lo que voy a mencionar es enunciativo más no limitativo, puede haber muchas formas. Dice, contratos vigentes, mercancía física, si es el caso, o su trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad de la mercancía? Pues que te pueda demostrar, mira,
aquí hice el pedido, aquí me la mandó mi proveedor, aquí llegó, aquí se recibió, la recibió tal persona, de aquí la vendimos, la transformamos, la entregamos, la consumimos o lo que sea. Fíjense, me ha tocado que, por ejemplo, llega mercancía a través de paquetería y a veces ahí se le pagan en efectivo, o la paquetería ya no te cambia el comprobante, lo pagó el dueño de su bolsa, o si eres persona física, pues lo pagaste tú de tu bolsa, pero resulta que no te dieron la factura de ese flete, porque ya no lo pudiste cambiar, te ponen requisitos. En lo personal me ha tocado muchas veces pagar fletes y no poder obtener la factura, aunque estuvimos llamando, etcétera. Entonces a veces el contribuyente dice, pues si no voy a hacer deducible ese gasto, pues tira esa factura, o tira esa nota, esa remisión, o esa nota de embarque, ¿verdad? Porque pues no sirve, no la voy a hacer deducible, ya recibí la mercancía, ya está bien, no voy a hacer ninguna aclaración, tírala. Sirve que la papelería, pues ¿para qué guardamos tantos papeles si tenemos un archivo enorme? Bueno, pues ahora esa nota o esa factura, aunque no venga nuestro nombre o venga con el RFC genérico, pues va a ser importante guardarla, porque vamos a demostrar que nosotros recibimos esa mercancía, aun y cuando no la pueda hacer deducible. Pero ahí está, mira, ahí está un sello donde vienen tantas, que no es deducible. Pues sí, para efectos fiscales no puedo acreditar ese IVA y no puedo deducir ese gasto, pero eso da prueba de que yo recibí esa mercancía. Entonces, aquí es donde, ojo con eso, ¿nos vamos a llenar de papeles? Sí, nos vamos a llenar de papeles, porque también va a poder correr el riesgo de que si yo la escaneo y la guardo, acuérdense lo que dijo la presidenta el otro día, ¿no? De cuando hubo la marcha y hubo unas imágenes de ahí golpeando al señor de la bandera, y la señora dijo que era inteligencia artificial. Entonces imagínense, ahora yo presento un documento de un flete y se los entrego nada más en un archivo PDF porque lo escaneé, pues son capaces de decirme, no, como no lo tengo en original, pues entonces ese documento es falso. Ese es el problema que podemos tener. Entonces una de las recomendaciones es guarden toda esa. Yo antes llegaba la información y yo también, no les voy a mentir, a la hora de contabilizar, el contrarrecibo, ¿se acuerdan de los contrarrecibos? No, pues ya lo pagó, tira el contrarrecibo, ya no sirve para nada. Y yo quitaba papeles y el ticket, ¿para qué quiero el ticket si tengo la factura? Quita el ticket. Todo eso yo me deshacía, porque eso significaba pues duplicar o triplicar el volumen del papel que se guardaba, y pues ese espacio, y el espacio es dinero en los negocios. Entonces yo me deshacía de mucha papelería para tratar de dejar los archivos más angostos, aun y cuando imprimimos por regla en el despacho, nosotros imprimimos las pólizas y demás. Pero entonces ahora ya no, ahora no te deshagas de nada, porque a lo mejor en el contrarrecibo está la firma del que recibió, ahora pídele una identificación al que entregó, cosas así, ¿verdad? Entonces también tenemos que tener material digital, fotos, videos, audios, aun y cuando también ya ahí en la corte uno de los jueces dijo que las fotos tendrían que estar certificadas. Imagínense que ¿quién va a estar certificando todas las fotos que tomemos? Pues es ilógico, ¿no? Pero bueno, ya ese será otro problema en el futuro. Por lo pronto, ten fotos de cuando están descargando la mercancía, del almacén, etcétera. Toda la documentación, puedes tener listas de asistencia, bitácoras de servicio. Los que utilizamos ya un CRM para dar servicios, pues tener todos los tickets. Oye, si le cobraste por hacerle una instalación, pues debe haber un ticket en tal fecha donde se programó esa instalación, quién le dio quién hizo la instalación, cómo la hizo y demás. No nada más está una factura por un servicio, pero no hay documentación de que se dio ese servicio. Entonces tenemos que hacer eso. ¿Cómo prevenirlo? Pues también verificar que los CFDI recibidos no sean emitidos por EFOS, adjuntar toda la información documental, mantener al día las declaraciones, es decir, no les des motivos de que te busquen, ¿verdad? Tener capacitado a nuestro personal en todo este seguimiento de documentación, de las operaciones, que sepan leer un CFDI, cómo está hecho, que no tenga errores los CFDI, porque después eso pues pueden generarnos problemas, ¿no? Entonces, en resumen, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Tenemos que ahora ser más cuidadosos aún con la forma de guardar y en que generamos nuestra documentación que respalda las operaciones diarias de una empresa, ¿sí? Tenemos que ser mucho más cuidadosos. Algo que yo les digo mucho a los clientes y que nosotros ya vamos a empezar a dar ese servicio es tener contratos, ¿no? Lo más que se pueda un contrato y que esté firmado. ¿Cómo le podemos dar materialidad a ese contrato y cómo puede estar
ya ahora hay contratos. Una es, pues hacemos un contrato y luego lo llevamos con un notario y que ponga su sello y su firma para... Él le va a dar, con eso sería dar lo que le llamamos fecha cierta, es decir, que el contrato se realizó en ese momento. La otra es que ahora hay aplicaciones que con la firma electrónica, con la fiel, yo te lo mando, tú pones tu fiel, lo firmas con ese archivo y luego lo firmo yo con mi fiel y prácticamente se genera un archivo combinado con las dos firmas, encriptado, y cada quien recibe una copia y eso ya tiene fecha cierta y la autoridad lo puede dar como válido que ese contrato se firmó en ese momento con esa información. Todo ese tipo de cosas tenemos que trabajar, visualícenlo con sus clientes, con sus proveedores, con sus empleados y demás, para que evitemos tener estos problemas y si los tenemos nos podamos defender de la mejor manera. Vamos a seguir platicando de algunas otras reformas que vienen para el año que entra, pero por lo pronto le vamos avanzando con las más importantes. Me despido por el día de hoy y pues recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Mi nombre es Guillermo Soria, nos vemos. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó